Archivos prohibidos. Bienvenidos a Archivos Prohibidos, exploradores de lo desconocido. Hoy desentrañamos un nuevo archivo secreto, uno que podría sacudir los cimientos de todo lo que creemos sobre nuestra existencia. En el episodio anterior, dejamos en el aire una pregunta inquietante. ¿Es posible que lo que percibimos como realidad sea una construcción? Hoy nos adentramos en una de las teorías más fascinantes y perturbadoras de nuestro tiempo, la hipótesis de que vivimos en una simulación. El origen de la teoría, un universo artificial. Esta idea, conocida como la hipótesis de la simulación, tomó fuerza gracias al filósofo Nick Bostrom, quien planteó que una civilización avanzada podría tener la capacidad tecnológica para crear simulaciones tan complejas que serían indistinguibles de la realidad. En el campo de la inteligencia artificial, esta hipótesis ha influido en debates sobre la creación de sistemas que imitan la conciencia humana, como los modelos avanzados del lenguaje GPT-4, que han generado controversia por su capacidad de producir textos altamente coherentes y creativos, desdibujando las líneas entre la inteligencia artificial y la percepción de humanidad. Mientras que en la física teórica se discute si las propiedades fundamentales del universo podrían sugerir una estructura computacional subyacente, como si el cosmos fuera el resultado de un programa avanzado. Un ejemplo concreto de esto es el estudio realizado en 2020 en cosmología, donde se observó que el universo parece estar basado en una estructura matemática intrínseca, similar a un programa informático. Este tipo de investigaciones refuerza la posibilidad de que nuestra realidad esté construida sobre principios computacionales que aún no comprendemos por completo. Un ejemplo actual que refuerza esta teoría es el desarrollo de entornos virtuales altamente realistas, como los mundos creados por videojuegos inmersivos o los experimentos con inteligencia artificial, donde los algoritmos pueden generar realidades simuladas que desafían los límites de la percepción humana. Imagina que nuestra existencia no es más que un programa diseñado por seres superiores, quizá incluso nuestros propios descendientes, intentando recrear cómo era la vida en el pasado. Esta teoría no solo desafía nuestras nociones de realidad, sino que también plantea interrogantes profundos sobre el propósito de nuestra existencia. Entre estos interrogantes están la posibilidad de que nuestra vida forme parte de un experimento diseñado para estudiar el comportamiento humano o para recrear eventos históricos, y si nuestros logros, decisiones y emociones tienen un impacto en un nivel superior, o simplemente alimentan los datos de una entidad que nos observa. Esto podría transformar nuestra percepción del propósito individual, llevándonos a considerar que nuestras acciones tienen un valor intrínseco más allá de nuestra comprensión inmediata. A nivel colectivo, esta posibilidad también puede inspirar una reevaluación de cómo nos conectamos y colaboramos como especie, considerando que podríamos ser parte de un experimento mayor destinado a revelar patrones de conducta o incluso soluciones a dilemas universales. Esto nos lleva a cuestionar si el libre albedrío es una ilusión dentro de un sistema controlado o si existe un propósito mayor que aún no comprendemos. Este interrogante afecta profundamente nuestra percepción de responsabilidad individual y moralidad. Si nuestras acciones están predeterminadas por un sistema, podríamos sentirnos menos responsables de nuestras decisiones. Por otro lado, si existe un propósito mayor, esto podría inspirarnos a buscar un significado más profundo en nuestras vidas y nuestras interacciones, motivándonos a actuar de manera más consciente y ética en nuestra cotidianidad. A lo largo de la historia, la humanidad ha reflexionado sobre su lugar en el cosmos y las posibilidades de que nuestra realidad no sea tan genuina como parece. Desde las antiguas filosofías que cuestionan la naturaleza del ser hasta los avances modernos en la tecnología, surge un marco para examinar tres posibilidades principales según esta teoría. Por ejemplo, los filósofos budistas reflexionaron sobre la naturaleza ilusoria del mundo a través del concepto de samsara, la idea de un ciclo eterno de vida, muerte y renacimiento que enmascara la realidad última. Este concepto se relaciona directamente con las teorías modernas de simulación,
ya que plantea que lo que percibimos como realidad podría ser solo una capa superficial diseñada para mantenernos atrapados en una existencia repetitiva, similar a una simulación que reinicia continuamente. Al igual que en Samsara, el propósito sería trascender esta ilusión para alcanzar una verdad superior o la liberación. Este pensamiento resuena con las teorías modernas al plantear que lo que percibimos como realidad podría ser un velo que oculta una verdad más profunda. Un ejemplo de una teoría que se alinea con esta idea es la propuesta de las múltiples dimensiones en física teórica. Por ejemplo, en la teoría de cuerdas se postula la existencia de hasta 11 dimensiones, muchas de las cuales no son perceptibles para nosotros pero podrían explicar fenómenos que actualmente parecen inexplicables. Estas dimensiones adicionales podrían contener información y estructuras fundamentales que trascienden nuestra comprensión, alineándose con la idea de que lo que percibimos como realidad es solo una fracción de una totalidad más compleja. Según esta teoría, nuestro universo tridimensional podría ser solo una proyección de una realidad más compleja, donde las dimensiones adicionales contienen información que trasciende nuestra capacidad de percepción. Esto refuerza la noción de que nuestra experiencia cotidiana es solo una fracción de la totalidad de lo que podría existir. Si aceptamos esta perspectiva, nuestra interacción con el mundo y con otros podría adquirir un nuevo significado, ya que podríamos ver nuestras experiencias como ventanas limitadas hacia una realidad más vasta. Además, esta idea invita a reflexionar sobre cómo nuestras decisiones y relaciones cotidianas podrían estar influenciadas por dimensiones de la realidad que aún no comprendemos. Desde las antiguas filosofías que cuestionan la naturaleza del ser hasta los avances modernos en la tecnología, surge un marco para examinar tres posibilidades principales según esta teoría. Primera, las civilizaciones tecnológicas se extinguen antes de alcanzar la capacidad de crear simulaciones. Este destino implica que el desarrollo de tal tecnología podría ser intrínsecamente peligroso o inviable. Segunda, si alcanzan esa capacidad, deciden no crear simulaciones por razones éticas o prácticas. Tal vez los riesgos de crear realidades simuladas sean demasiado grandes o se consideren moralmente cuestionables. Tercera, vivimos, casi con certeza, dentro de una simulación porque el número de simulaciones sería astronómicamente mayor al de realidades originales. Esto se debe a que, si una civilización alcanza la capacidad de crear simulaciones complejas, podría generar millones de ellas con distintas variables, mientras que solo existiría una realidad base. Por ejemplo, una simulación podría centrarse en recrear las condiciones climáticas de un periodo específico para estudiar sus efectos a largo plazo, mientras que otra podría explorar cómo diferentes estructuras sociales influyen en el comportamiento humano. Estas diferencias en propósito y diseño ilustran cómo cada simulación podría servir como un laboratorio independiente para investigar preguntas fundamentales sobre la vida y el universo. El principio estadístico sugiere que, dado este desequilibrio masivo, las probabilidades de que nosotros existamos en la realidad base son extremadamente bajas. Esta última opción ha generado un gran debate sobre si nuestra realidad es simplemente un producto de un código avanzadísimo. ¿Cuál de estas tres opciones crees que describe mejor nuestro lugar en el universo? Por ejemplo, algunos comparan esta cuestión con la popular película Matrix, donde los personajes descubren que su realidad es una simulación diseñada para controlarlos. Desde su estreno en 1999, Matrix ha influido profundamente en el pensamiento popular, convirtiéndose en un marco de referencia para discutir la posibilidad de que nuestra realidad sea una construcción artificial. La película no solo plantea preguntas filosóficas sobre la percepción y el libre albedrío, sino que también ha inspirado debates sobre cómo las tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial, podrían llevarnos más cerca de vivir en una simulación real. ¿Es posible que nuestra situación sea similar a esta ficción? Reflexionar sobre estas posibilidades no solo cuestiona nuestra comprensión del mundo,
sino también nuestra capacidad de enfrentarnos a una verdad más grande que nosotros mismos. Conexiones con la historia y la filosofía. La idea de que vivimos en una realidad falsa no es nueva. Platón ya nos habló del mito de la caverna, donde los prisioneros veían sombras proyectadas en una pared, creyendo que eran la única realidad. Este concepto puede conectarse con las experiencias inmersivas de la realidad virtual moderna, donde los usuarios, al sumergirse en entornos digitales, llegan a confundir lo virtual con lo real, reflejando la limitación de percepciones planteada en la alegoría de Platón. Esta idea se conecta con las teorías modernas de simulación, ya que sugiere que nuestra percepción podría estar limitada por un entorno artificial o manipulado, tal como ocurre en una simulación avanzada. Un ejemplo de esto se encuentra en la cultura popular, como en la película Matrix, donde los personajes descubren que la realidad en la que viven es una simulación creada para controlarlos. Esta representación resalta las implicaciones filosóficas y tecnológicas de las simulaciones y cómo éstas pueden desafiar nuestra percepción de lo real. De la misma manera que los prisioneros ignoraban la existencia del mundo real fuera de la caverna, podría ser que nuestra realidad percibida sea solo una sombra de lo que realmente existe. Esta metáfora filosófica sugiere que lo que percibimos podría ser una representación limitada y distorsionada de la realidad verdadera. En el siglo XVII, Descartes planteó la posibilidad de que un genio maligno nos hiciera percibir una realidad ilusoria. ¿Podría ser esta simulación el genio maligno del que hablaba Descartes? Este concepto del genio maligno, que según Descartes manipulaba nuestras percepciones para hacernos creer en una realidad falsa, se alinea con la idea de que una simulación avanzada podría engañar completamente a nuestros sentidos. Sin embargo, también contrasta con las teorías modernas en cuanto a su origen. Mientras que el genio maligno es una entidad consciente con un propósito, las simulaciones modernas podrían ser sistemas automatizados, sin intención directa, pero con efectos igualmente ilusorios sobre nuestra percepción de la realidad. Este genio, según el filósofo, sería capaz de manipular nuestras percepciones y engañar nuestros sentidos, haciéndonos creer en una realidad que no existe. De forma similar, una simulación avanzada podría recrear una realidad virtual tan convincente que nos impida discernir lo verdadero de lo falso, cuestionando profundamente la confianza que depositamos en nuestras experiencias sensoriales. Un ejemplo actual de esta problemática son los deepfakes, videos creados con inteligencia artificial que imitan de forma casi perfecta rostros y voces, dificultando distinguir lo real de lo manipulado. Estas tecnologías ilustran cómo ya enfrentamos desafíos a nuestra percepción de la realidad, anticipando un futuro donde las simulaciones podrían volverse indistinguibles de lo auténtico. Además, en el siglo de oro español, Calderón de la Barca nos regaló La vida es sueño, una obra que reflexiona profundamente sobre la naturaleza ilusoria de la existencia. Como dice Segismundo, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Una línea que encapsula perfectamente la idea de que lo que percibimos como realidad podría ser tan efímero y fabricado como un sueño, enlazando directamente con la hipótesis de la simulación. A través de los dilemas de Segismundo, Calderón cuestiona si lo que llamamos realidad no es más que un sueño, una percepción fabricada que podría encajar perfectamente con la hipótesis de la simulación. Esta obra maestra del teatro universal anticipó siglos de reflexión sobre nuestra relación con la realidad y los límites de nuestra percepción. Los textos religiosos también sugieren que la realidad podría ser una ilusión. En el hinduismo, el concepto de Maya describe el mundo físico como un velo ilusorio que engaña a los sentidos y oculta la verdadera naturaleza espiritual de la realidad. Esto se aplica, por ejemplo, en la práctica del yoga y la meditación, donde los devotos buscan trascender esta ilusión para alcanzar un estado de iluminación. Por otro lado, en la cábala judía, los niveles de existencia, como el árbol de la vida, representan capas de la realidad que podrían interpretarse como dimensiones de una simulación. Esta interpretación se alinea con conceptos científicos actuales, como la teoría de las múltiples dimensiones en física teórica.
Según esta teoría, nuestro universo tridimensional podría ser solo una proyección de una realidad más compleja que incluye dimensiones adicionales, cada una de las cuales podría corresponder a un nivel diferente de existencia, tal como lo plantea la estructura cabalística. Estas conexiones sugieren que tanto la espiritualidad como la ciencia podrían estar abordando aspectos complementarios de una misma verdad subyacente. Cada esfera o sefirá simboliza una etapa de la creación que desciende desde lo divino hacia lo terrenal, lo que sugiere un diseño estructurado y complejo que algunos relacionan con las nociones modernas de realidades simuladas. La idea de que la verdad está oculta tras una capa de ilusión ha sido un tema recurrente en la espiritualidad y la filosofía. Las teorías de simulación modernas amplían esta noción al sugerir que esta capa de ilusión podría no ser metafórica, sino literal, como una construcción digital avanzada que emula la realidad. Esto conecta directamente con conceptos filosóficos clásicos y también con debates contemporáneos en campos como la inteligencia artificial y la computación cuántica, donde se cuestiona la naturaleza fundamental del universo. Por ejemplo, en el campo de la computación cuántica, el desarrollo de algoritmos como los propuestos por Google para resolver problemas complejos en segundos plantea preguntas sobre si el comportamiento del universo podría estar basado en principios computacionales similares. Del mismo modo, debates sobre sistemas de inteligencia artificial avanzada, como los experimentos con redes neuronales profundas, exploran si estas tecnologías podrían revelar patrones subyacentes en la estructura de la realidad. En teorías contemporáneas, autores como Yuval Noah Harari en Homo Deus exploran cómo nuestras percepciones pueden ser moldeadas por sistemas artificiales e ideologías, mientras que en el campo tecnológico, investigadores debaten cómo las realidades virtuales emergentes podrían redefinir el concepto de lo real. Por ejemplo, el impacto de los metaversos, como los desarrollados por empresas tecnológicas, está transformando nuestra interacción con la realidad, creando mundos inmersivos donde las líneas entre lo virtual y lo real se difuminan. Un caso práctico es su uso en la educación, donde los metaversos permiten crear aulas virtuales interactivas que simulan entornos históricos o científicos, ofreciendo experiencias de aprendizaje inmersivas. En el campo de la medicina, estas plataformas están siendo utilizadas para entrenar a cirujanos en procedimientos complejos a través de simulaciones realistas, mejorando sus habilidades sin riesgos para pacientes reales. Este avance no solo amplía las fronteras de lo que consideramos realidad, sino que también plantea preguntas sobre cómo estos entornos podrían influir en nuestras emociones, decisiones y percepciones de lo que es auténtico, continuando esta tradición filosófica con un enfoque moderno. Estudios recientes sugieren que el tiempo prolongado en entornos virtuales puede alterar la percepción de la realidad, generando efectos psicológicos como la despersonalización o la desconexión emocional. Por ejemplo, algunos usuarios reportan dificultades para distinguir entre recuerdos virtuales y experiencias reales, lo que afecta sus relaciones interpersonales y su capacidad de tomar decisiones basadas en información confiable. Además, estas tecnologías están transformando las dinámicas sociales, fomentando interacciones mediadas por avatares en lugar de encuentros cara a cara, lo que puede debilitar los lazos emocionales y alterar la forma en que construimos confianza y comunidad. Tecnología moderna, un espionaje de la simulación. En la actualidad, experimentos como el uso de inteligencia artificial y el desarrollo de mundos virtuales nos acercan a la posibilidad de crear simulaciones complejas. Por ejemplo, proyectos como GPT-4 y DALL-E han demostrado la capacidad de algoritmos avanzados para generar textos, imágenes y entornos realistas que emulan la creatividad y percepción humana, mientras que plataformas de metaverso como Horizon Worlds están transformando la manera en que las personas interactúan en espacios virtuales completamente inmersivos. ¿Qué pasaría si dentro de estas simulaciones comenzaran a surgir seres conscientes? Esto plantea preguntas éticas fundamentales. ¿Deberíamos otorgar derechos a estas entidades? Por ejemplo, imaginemos un caso hipotético en el que una inteligencia artificial avanzada comienza a mostrar emociones y desarrollar relaciones interpersonales
en un entorno simulado. ¿Deberíamos tratarla como un ser humano? ¿Cómo podría nuestra responsabilidad moral extenderse hacia seres que, aunque artificiales, posean una percepción de sí mismos? Este dilema recuerda debates actuales sobre los derechos de los robots y las implicaciones de considerarlos entidades con agencia. Además, filosóficamente, desafía nuestra comprensión de la conciencia, llevando a debates sobre qué significa realmente existir y cómo definiríamos la humanidad en un mundo donde lo real y lo simulado se entrelazan. ¿Seríamos capaces de identificar que no son reales o incluso que somos iguales a ellos? El empresario Elon Musk ha sido uno de los defensores más vocales de esta teoría, afirmando que las probabilidades de que estemos en una realidad base son 1 en miles de millones. Esta afirmación ha generado debates significativos en la comunidad tecnológica y filosófica. Algunos expertos coinciden con Musk, argumentando que la creciente sofisticación de las simulaciones digitales refuerza esta posibilidad. Otros, sin embargo, critican esta postura, calificándola de especulativa y cuestionando la falta de evidencia empírica que respalde tales afirmaciones. Este debate refleja una división entre quienes ven el progreso tecnológico como un camino hacia una verdad más amplia y quienes lo perciben como una distracción de cuestiones más tangibles sobre la naturaleza de nuestra realidad. En palabras de Musk, si aceptamos cualquier progreso en la tecnología, eventualmente llegaremos a un punto en el que ya no podremos diferenciar la simulación de la realidad. Esta declaración ha sido objeto de análisis en la comunidad tecnológica y filosófica. Por un lado, algunos expertos la interpretan como un llamado a reflexionar sobre los límites éticos del desarrollo tecnológico, sugiriendo que podríamos estar construyendo nuestra propia trampa perceptiva. Por otro lado, críticos señalan que esta postura podría fomentar un enfoque fatalista, restando importancia a los avances científicos que buscan resolver problemas tangibles en el mundo real. En ambos casos, la afirmación de Musk resalta la tensión inherente entre el optimismo tecnológico y las posibles consecuencias de trascender los límites de lo que consideramos realidad. Este pensamiento plantea una paradoja fascinante. Cuanto más avanzamos en nuestra comprensión de la tecnología, más difícil se vuelve discernir qué es real. Psicológicamente, esta incertidumbre puede generar una desconexión emocional con el mundo que nos rodea, ya que podríamos comenzar a cuestionar la autenticidad de nuestras experiencias y relaciones. Filosóficamente, desafía nuestras nociones tradicionales de verdad y existencia, empujándonos a considerar si la realidad es una construcción subjetiva moldeada por nuestras percepciones, o si hay una verdad objetiva aún por descubrir. Esta tensión subraya la necesidad de repensar los límites de la confianza en los sentidos y la tecnología que los mediatiza. Esto afecta profundamente nuestra percepción de la realidad, haciendo que confiemos menos en lo que nuestros sentidos nos dicen. Un ejemplo concreto de esto son los deepfakes, videos generados con inteligencia artificial que pueden replicar rostros y voces de manera tan realista que resulta casi imposible discernir si son auténticos. Asimismo, tecnologías como la realidad aumentada ya están cambiando la forma en que interactuamos con el mundo físico, creando una capa virtual que modifica nuestra percepción en tiempo real. Estos avances ilustran cómo las tecnologías modernas pueden erosionar nuestra confianza en lo que percibimos como real. Además, plantea serias dudas sobre el futuro de la humanidad. ¿Podríamos llegar a un punto donde nuestra dependencia de estas tecnologías nos haga incapaces de distinguir entre lo real y lo simulado? Esta incertidumbre genera un dilema ético y existencial sobre hasta qué punto deberíamos permitir que la tecnología reconfigure nuestra visión del mundo. Por un lado, esta reconfiguración podría llevar a una mayor alienación social, ya que las personas podrían depender excesivamente de entornos virtuales en lugar de relaciones humanas auténticas. Por otro lado, el impacto en las relaciones humanas podría ser profundo, con la posibilidad de que las interacciones virtuales reemplacen la comunicación cara a cara, generando desconexión emocional y cambios en la dinámica social.
Estos efectos invitan a reflexionar sobre cómo equilibrar el avance tecnológico con la preservación de nuestras conexiones humanas más esenciales. Una posible estrategia es fomentar la educación sobre el uso consciente de la tecnología, enseñando a las personas a reconocer cuándo una herramienta tecnológica enriquece su vida y cuándo podría estar creando distancias emocionales. Además, promover espacios donde las interacciones humanas auténticas sean valoradas y priorizadas, como actividades comunitarias o iniciativas que limiten el uso de dispositivos en contextos sociales, puede ayudar a preservar nuestras relaciones más significativas. Este equilibrio requerirá un enfoque consciente, colaborativo, para evitar que lo virtual sustituya lo esencialmente humano. El enigma más grande: ¿cómo escaparíamos? Si aceptamos que vivimos en una simulación, surge una pregunta aún más inquietante. ¿Podemos salir de ella? Algunos teóricos sugieren que experiencias trascendentales, como los sueños lúcidos, la meditación profunda o incluso los estados alterados de conciencia, podrían ser una forma de hackear la simulación y vislumbrar el código fuente. Por ejemplo, prácticas chamánicas en culturas indígenas, como las ceremonias de ayahuasca entre los pueblos amazónicos, han reportado visiones que parecen romper las barreras de la percepción cotidiana. Un caso documentado es el trabajo del antropólogo Jeremy Narby, quien en su libro The Cosmic Serpent explora cómo los chamanes describen patrones y formas que sorprendentemente se asemejan a estructuras moleculares como el ADN. Este tipo de observaciones ha llevado a debates sobre si estas experiencias podrían ofrecer un acceso simbólico o intuitivo a conocimientos fundamentales sobre la naturaleza de la realidad. Estas experiencias incluyen encuentros con entidades descritas como guardianes o creadores del universo, quienes transmiten mensajes que los participantes interpretan como fragmentos de una verdad oculta o patrones subyacentes de la realidad. Curiosamente, estas descripciones muestran similitudes notables entre diferentes participantes y culturas, lo que refuerza la idea de que podrían estar experimentando patrones universales en estos estados alterados de conciencia. Por ejemplo, en prácticas chamánicas de otras regiones, los relatos incluyen visiones de estructuras geométricas y figuras arquetípicas, lo que podría sugerir un acceso común a una dimensión simbólica compartida. Estas experiencias, aunque subjetivas, ofrecen relatos intrigantes que han inspirado investigaciones en psicología transpersonal y física cuántica, buscando entender si tales estados podrían abrir una ventana hacia una estructura más fundamental del universo. En física cuántica, experimentos como el entrelazamiento cuántico han llevado a reflexiones sobre cómo las conexiones instantáneas entre partículas podrían ser indicios de una estructura subyacente que conecta toda la existencia. Estas prácticas podrían revelar fragmentos de una verdad más grande, como si fueran grietas en la fachada de lo que percibimos. Otros creen que las leyes de la física podrían ser la clave. En 2020, un estudio de cosmología realizado en el CERN observó patrones que sugerían que el universo podría estar basado en una estructura matemática intrínseca, como si fuera un programa informático. Los investigadores encontraron que ciertas constantes fundamentales parecían comportarse de manera predecible en contextos extremos, lo que ha llevado a especular que podrían ser códigos integrados en la estructura del espacio-tiempo. Estas constantes, como la velocidad de la luz o la constante de Planck, actúan como límites invariables que determinan las reglas de nuestro universo. En el contexto de la teoría de la simulación, estas constantes podrían interpretarse como parámetros programados para mantener la coherencia de la realidad simulada, asegurando que las leyes físicas operen de manera consistente dentro del sistema. Este hallazgo plantea la posibilidad de que el universo funcione como un sistema computacional avanzado, abriendo nuevas líneas de investigación en física cuántica y teoría de la información. Esta idea sugiere que nuestra realidad podría tener un código fuente que, si logramos comprender, podría ofrecernos una vía de escape o al menos una mejor comprensión de nuestro lugar en el cosmos.
Investigaciones actuales en inteligencia artificial y computación cuántica están explorando tecnologías como algoritmos cuánticos avanzados y redes neuronales profundas, que podrían acercarnos a descifrar estas estructuras subyacentes. Por ejemplo, proyectos en desarrollo buscan simular la interacción de partículas subatómicas para identificar patrones que podrían revelar información sobre la naturaleza fundamental del universo. Estos avances no solo enriquecen nuestra comprensión científica, sino que también abren la posibilidad de que algún día podamos decodificar el código que define nuestra existencia. ¿Qué significa esto para nosotros? Si estamos en una simulación, esto no invalida nuestra experiencia como humanos. Amar, crear, explorar y aprender siguen siendo tan reales como siempre, incluso si son simulados. Pero si esta teoría es cierta, podría ser la prueba definitiva de que nuestra existencia tiene un propósito más profundo, uno diseñado por quienes construyeron esta realidad. Esto también podría significar que cada acción nuestra, cada decisión, forma parte de un gran experimento, uno cuyo significado aún escapa a nuestra comprensión. Mientras dejamos que estas ideas germinen en sus mentes, los invito a reflexionar. ¿Qué harían diferente si supieran que esta es una simulación? Déjenlo en los comentarios y no olviden suscribirse, activar la campanita y compartir este video con otros buscadores de la verdad. En el próximo episodio exploraremos una de las conspiraciones más controversiales del mundo moderno. ¿Qué secretos ocultan los gigantes? Desde leyendas ancestrales hasta evidencias arqueológicas, ¿podría ser que la historia oficial haya omitido una civilización de titanes? Hasta entonces recuerden, la verdad siempre está más cerca de lo que imaginamos. Nos vemos en el próximo archivo de Archivos Prohibidos. Este contenido es de carácter narrativo y está diseñado exclusivamente para el entretenimiento y la reflexión. Las historias presentadas están inspiradas en hechos, teorías e interpretaciones y no tienen la intención de difundir información no comprobada o sensacionalista.